se coloquen. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Profe, profe. soy Marcelis, ¿o yo? Listo, Marceli. Ay, Aparece profe, para como María. también excusar también a Carlos Andrés Arango, que él también en estos momentos se encuentra laborando, pero él está al día con todos los trabajos. Yo, profe. Ok, listo, muy bien. Profe, lo único que está disponible para entregar es lo del día de hoy, ¿cierto? Para el día de hoy, sí, la tabulación de base de datos de Excel, que es esta evidencia que estoy proyectando, ¿sí la están viendo? Sí, profe. Hasta las 11:30 vi que estaba. Hasta las 11:30. Solo la han cargado en la plataforma 1, 2, 3, 4, 5 de ustedes. Y al correo me llegó una, este es de otra formación. Y Daris Pacheco, una sola. O sea, 6. El resto todavía está pendiente por realizar la evidencia. No, sí, profe, ya se lo voy a subir, solamente que apenas cogí, me prestaron el computador ahorita. Pero ya la tengo lista. No me Profe, yo subir a la también ya se lo plataforma. envío. Ok, muy bien. Bueno, hoy vamos a activar otra evidencia. Bueno, confírmenme si están viendo el Excel, por favor, que les estoy proyectando. Sí, señora. Ok. Señora, sí, Bien, vamos a hacer un repaso porque he visto que algunos todavía tienen dudas con esta tabulación en Excel. Buenas. Es importante repasar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Ya la mayoría hizo la tabulación, sí, le fue fácil hacerla. ¿Qué inconvenientes han tenido? Coméntenme. Pues, señor, yo la hice, yo ya le envié el trabajo, pero ¿saben qué? Sí me confundo en las gráficas, no entiendo el por qué. En las gráficas. Ok. Los demás, Adriana, Angie, Camila, sí, profe, yo igual en la gráfica. O sea, se me olvidó el Néstor. pedacito de cuál era la que tocaba coger a XY. Pero, o sea, la formulita esa donde dice que se escoge si es círculo o es lineal, es la que no me acuerdo a veces bien. Ok. Y Nefer, ¿qué inquietudes tiene referente a la evidencia? ¿Le fue fácil o le fue difícil? Como al igual que mi compañera, señor, las gráficas me han dificultado, más que todo por lo que yo no he podido asistir a las clases y en las grabaciones es difícil concluirlas por no poder preguntar, entonces las gráficas se me han complicado. Ok, entonces vamos a reforzar las gráficas. Aquí alguien me estaba escribiendo al WhatsApp esta semana. ¿Quién era? Está aquí adentro, está presente. Me imagino que era yo. Adriana, tú eras la que me estaba escribiendo que estabas Ay, enredada. la que se está volviendo loca, esa misma. Ah, ok. Bien, listo, Adriana. Que no te daba la fórmula de... No te... La de frecuencia, que uno pone igual frecuencia, en todas Buenas me daban 5. tardes. Hola, buenas tardes. Ok. Habla Marbeli. Hola, Profe, Marbeli. entré con otro usuario. Mi nombre es Marbeli. Listo, Marbeli, ya ahí quedó grabado. Grabando. Bueno, bueno. Ahí vamos a ir tomando asistencia también.
Bien, entonces vamos a ir aclarando esas dudas. Pero si yo aquí les puse el machete. ¿No? Aquí está el machete. Bueno, ahí están visualizando bien el Excel, niños. Señora. Buenas tardes, profesora. Hola María, buenas tardes. Bueno, bien, entonces vamos a empezar. Buenas tardes. Hola Atena, buenas tardes. Déjenme y tomo otro poquito de asistencia aquí. Voy a buscar para que salgan todos. Andrés Felipe. Bien, vamos entonces ahora sí a dar inicio. Voy a emplear acá. Esta es la pestaña, la hoja Excel que les compartí el pasado 30 de septiembre para que realizaran en su plataforma, aquí en esta evidencia, la práctica de tabulación de datos en Excel. Hasta ahora, solo 6 compañeros han subido y realizado la evidencia, falta el resto. La evidencia va a estar... Profe, a mí se me ha hecho complicado hacerlo porque yo utilizaba el computador de mi mamá de su trabajo y ya ella entró a trabajar, pero hoy me lo va a traer para poder cumplir con eso. Muy bien, mijita. Ok, de igual forma, recuerden que si son las 12 de la noche y no lo lograron subir, mañana igual les va a dejar subir. ¿Qué va a pasar? Que les va a salir la notificación de que fue entregada después de fecha. ¿Listo? Pero igual les va a dejar cargar la evidencia. Entonces, para que no se vayan a estresar. ¿Listo? Por ese lado. Esta es la evidencia que tienen que realizar. Es esta la evidencia. Voy a dar un breve repaso sobre las gráficas que me han dicho que tienen dudas y otro breve repaso sobre lo que es la frecuencia, ¿cierto, Adriana? Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿sí me están escuchando? No escucho nada. ¿Sí me escuchan bien o solo es la compañera? Sí, la escuchamos bien. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, empecemos. Me dicen donde quiera que me detenga. Vamos a mirar el chat. Yerene, verifica tu audio. Listo. Este es el ejercicio. Recuerden que yo les mandé esta hoja de Excel que les estoy proyectando. Se las cargué también en el link de la evidencia para que lo tuvieran a la mano. Se los subí al grupo de WhatsApp también y al correo electrónico. Y a la plataforma de territorio. ¿Qué deben hacer ustedes con este ejercicio? ¿Qué deben hacer? Acá les estoy dando unos resultados sobre unas preguntas que se le hicieron. Esto puede asumirse como una puntuación que va de 1 a 7, ¿verdad? Entonces, la idea es tabular estas puntuaciones en una frecuencia
o una tabla de frecuencia simple. Es importante que cuando ustedes tengan este tipo de información, tengan presente qué tipo de información es. Ustedes observan, es numérico, se está expresando de manera numérica, quiere decir que aquí en la variable xy, que yo lo puedo asumir como puntuación, voy a colocar los datos sin repetición de menor a mayor. Y los datos sin repetición de menor a mayor va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego voy a aplicar a conocer cuántos datos hay. ¿Qué fórmula debo aplicar para saber cuántos datos hay dentro de esta? Contar, señor. Igual contar. O Importante. seleccionar todos los datos y ahí abajito sale en la barra cuánto hay. Perfecto, Atena. Entonces, la fórmula contar y selecciono todos los datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Me dice que hay 31 datos. Si lo quiero corroborar, lo selecciono, miro aquí abajito en la barra, dice recuento 31. ¿Listo? Así les dio a ustedes, les fue dando así, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Ahora con la fórmula de frecuencia. Yo por aquí les hice el machetico con los pasos que hay que dar para la fórmula de frecuencia. Entonces dice, para iniciar una fórmula de ser siempre debo iniciar o con el signo igual o con el signo más. Para sacar la frecuencia absoluta, que es la FI, debo aplicar la fórmula que se llama frecuencia, así tal cual. Entonces le doy signo igual. Ojo, Adriana. Sí, señora. Signo igual. Escribo la fórmula frecuencia. Aquí ya me sale prediseñada. La sombreo en azul. Le doy 2 veces clic. Selecciono los datos. Aplico signo punto y coma. Selecciono los datos de la frecuencia de la XY. Todos los números de XY, desde el 1 hasta el 7. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Me dio 5. ¿A usted le dio 5? Sí. ¿Así te dio, Adriana? Sí, señora. Bien. Para sacar el resto, ojo que aquí está la magia, donde nos enredamos. Selecciono desde el 5. Miren que el 5 no se sombrea, pero igual lo estoy seleccionando porque está dentro del recuadro verde. ¿Sí lo ves? Desde el 5 selecciono. No arrastro fórmula, solo lo sombreo. ¿Lo ves? Lo sombreo y lo dejo así. Ahora le voy a aplicar con mi computador. Voy a buscar la función F2. Y así me debe quedar. ¿Así les quedó? Sí, señora. Adriana, ¿te quedó así? No, señora. Repito, mira la pantalla y después haces tú. Desde el 5 selecciono toda la columna de FI. Hazlo. ¿Lo tienes? Adriana. Ya, profe, ya lo estoy haciendo. Bueno, selecciona desde el 5 hasta la última celda vacía
de esa columna. Cuando ya lo hayas seleccionado, es que vas a aplicar F2. ¿Tú estás trabajando en un portátil, Adriana? No, en el teléfono es un poco difícil trabajar en el teléfono. Ah, lo estás haciendo en el teléfono. Sí, señora. Entonces le das insertar F2. Después que le dan F2, después que le doy F2, ¿qué paso viene? Presiona tecla Shift, Control y Enter al mismo tiempo. Shift, Control y Enter al mismo tiempo. Y listo. Ahí tengo mis frecuencias. Así me debe dar. ¿Así les dio a ustedes? Sí, señora, igualito. Perfecto. Y ya el resto es más fácil. Ya el resto es suma, división y multiplicación. La única como complicada era esta. ¿Cierto? Sí, al mismo tiempo hundir las tres teclas se quedaba siempre difícil. Bien. Entonces, me decían ustedes que tenían dudas con el gráfico. Colabórenme con el micrófono, por favor. Listo. Entonces, acá voy a ampliar el Excel para que veamos los gráficos. ¿Cuándo se utiliza cada tipo de gráfico y qué se utiliza para cada tipo de gráfico? ¿Qué frecuencia se utiliza para cada tipo de gráfico? Entonces tenemos los histogramas, ¿verdad? Estos histogramas son los gráficos de columnas o de barras. Recuerden que estos gráficos de columnas o de barras, ustedes y nosotros lo podemos hacer con cualquiera de estas columnas, con la frecuencia absoluta acumulada, o podemos graficar la frecuencia relativa, o podemos graficar la frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de las frecuencias las podemos graficar con el histograma o diagrama de columnas. Siempre que nosotros vayamos a insertar un gráfico, sea en el Excel de mesa o en el celular, nos vamos a ir a la pestaña Insertar. Y ahí nos va a dar la opción Insertar gráfico. En esa opción de Insertar gráfico nos va a salir los diferentes tipos de gráficos. Nos va a salir el gráfico de columna, que es el tan llamado histograma, que pueden ser columnas horizontales como estas, ¿verdad? O columnas verticales como estas. ¿Listo? Ustedes escogen el diseño que quieran. ¿Cómo hago yo para graficar un gráfico de columnas? Simplemente selecciono cualquiera de las frecuencias que quiera graficar. Vamos a suponer que quiero graficar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces selecciono los datos, miren, selecciono los datos, me voy al icono del gráfico que quiero. Vamos a suponer que esta vez lo quiero horizontal. Voy a escoger este en 3D. Y listo, ahí me va a salir el gráfico. Me salió pequeñito, ya ahí comienzo yo a manipularlo, a llevarlo a mi gusto. Me voy aquí a la pestaña Diseño Rápido, en cómo quiero que me aparezca el gráfico, ¿verdad? Escojo el diseño que a mí me guste. ¿Listo? Profe, disculpen. ¿Sí? Que mi compañera Kerly no tiene luz desde ayer. Por eso no puede estar en clase. Ok, que se ponga al día. Posteriormente, Dios mediante, ya podrá escuchar la grabación mañana o más tarde. Entonces, miren, aquí tenemos el gráfico. ¿Cuál es el paso a seguir después que yo inserto el gráfico? Díganme ustedes.
Ya inserté Pequeño color, no, el título. el título, yo lo puedo darle 2 veces clic y escribo el título, ¿verdad? O me voy aquí a la pestaña, al icono seleccionar datos, mírenlo aquí, el icono seleccionar datos, me voy aquí a series, modificar, escribo el título. Histograma de frecuencia. Listo. Y ahí salió el título. ¿Qué hago yo para que aquí en la barra horizontal o en la línea horizontal del gráfico me salgan los datos de X, Y? ¿Qué debo hacer? En editar, Le doy aquí en seleccionamos editar. todo lo de la columna XY. Correcto. Y listo. Aceptar y aceptar. Entonces ya ahí tengo yo mi histograma. Miren que el histograma de barra yo lo puedo hacer aquí horizontal o lo puedo hacer vertical como lo hicimos la clase anterior. Miren que la clase anterior lo hicimos vertical y esta vez lo hice horizontal. ¿Listo? Ahora, la ojiva y el polígono. La ojiva y el polígono son gráficos lineales, es decir, que cuando yo vaya a hacer una ojiva o vaya a hacer un polígono, siempre voy a utilizar el mismo tipo de gráfico, de líneas, que en uno puedo utilizar del punteado, el otro de este, o el 3D o el 2D, ya eso es mi gusto y mi preferencia. Pero el polígono y la ojiva utilizan siempre gráficos lineales. ¿Qué se utiliza para realizar la ojiva? Yo siempre grafico la ojiva utilizando las frecuencias acumuladas. La ojiva utiliza las frecuencias acumuladas, es decir, para yo graficar la ojiva, voy a graficar solo la columna de la frecuencia absoluta acumulada y la columna de la frecuencia relativa acumulada. Esa es la diferencia. En cambio, el polígono, miren, el polígono cómo nos da el gráfico. Igual es un gráfico lineal, pero lo que voy a utilizar para graficarlo son las frecuencias absolutas, ¿verdad? Tanto frecuencia absoluta, FI, y frecuencia relativa. ¿Está claro? Profesora, disculpe, en la ¿Sí? actividad hay que poner todas las gráficas. Solo hay que escoger una. Todas las gráficas. Recuerden que es una actividad de práctica. Ok. Listo. Entonces, para la ojiva son frecuencia relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Pero también es un gráfico lineal. El polígono. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Disculpe por presentarme a esta hora. Es que no había internet en mi casa y apenas llegó. Ok. Entonces les decíamos que el polígono utiliza la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y la ojiva utiliza la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Que ambos gráficos son lineales. Se aclaró ahí un poquito la duda que tenían los compañeros sobre los gráficos, ¿verdad? Vamos con el diagrama circular. El diagrama circular, si bien yo puedo graficar todo, siempre se grafican, son porcentajes. Este es el diagrama circular. Le doy aquí en la pestaña insertar, escojo el tipo de diagrama circular que yo quiera. Mira, si yo lo quiero así, asado, como yo lo quiera. Los colores los cambio, el diseño los cambio, ya depende de mí y de mi gusto. Pero para el diagrama circular, los datos que voy a graficar son los de porcentaje.
¿Y cuáles son los porcentajes en la tabla? ¿Cuáles son las columnas de porcentaje en la tabla? ¿Quién me dice? Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Correcto. Entonces, para diagrama circular se prefiere siempre graficar o la frecuencia relativa que se expresa en porcentaje o la frecuencia relativa acumulada que se expresa en porcentaje. Entonces, en este ejercicio, ustedes van a graficar tanto, van a hacer los 4 gráficos o deben hacer los 4 gráficos para ver que lo saben hacer correctamente. ¿Listo? ¿Qué otra duda les surgió en el momento de hacer la tarea? Profe, no son 3 gráficos. Son 4 gráficos. 4. Diagrama circular, míralo. El histograma, que pueden ser con barras horizontales o puede ser con barras verticales como este. La ojiva, que grafica solo las frecuencias relativas acumuladas o la frecuencia. Profe, yo no estoy viendo nada. Usted tiene la pantalla compartida. Sí, ¿no están viendo? Sí, Yo no. ¿Pero es solo ella o todos? No, pues yo veo bien. Yo sí estoy viendo. Pero una pregunta, ¿y dónde sale la otra que la rayita sí que es más como curvadita? Si yo la... Ese es el polígono. Pero ¿dónde está? Mira, Yo no veo nada. voy a espérense un momentico que hay varios que no están viendo, entonces voy a dejar de presentar y a compartir otra vez. Un momento. Aquí, tintán. Bueno, ahí me avisan si ahora sí están viendo. Sí, profe, gracias. A mí me tocó volver a entrar a la clase porque pensé que era yo sola. Ahora sí están viendo. Sí, profe. Bueno, entonces mira, la que me preguntaba sobre el gráfico que es curveadito, ese se llama polígono. Míralo, ahí lo estoy proyectando. ¿Sí lo ves? Sí, señora, pero ¿dónde está? No, profe, yo no veo nada. Míralo, si lo estoy proyectando. Salta y vuelve a entrar. Ahí lo estoy proyectando. ¿Qué es el polígono? El polígono utiliza solo la frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Aquí les di las indicaciones. Sí, señor, pero mi pregunta no es que no la vea, yo la veo. Mi pregunta es, ¿dónde lo consigo ahí en los gráficos? Es igual al lineal. Aquí, mira. Cualquiera de estos de línea que tú quieras escoger. Ya. Como el Chavo del 8. Gracias, señor. Es cualquiera de estos de línea. El polígono y la ojiva utilizan el mismo tipo de gráfico. Lo que cambia es la información que vas a graficar. ¿Ya? Sí, señora, eso ya yo lo entendía, sino que no encontraba el polígono. O sea, pero ¿dónde está? Aquí están todos los tipos de gráficos y él te va a dar la forma dependiendo de la información que vas a seleccionar. ¿Listo? Profe, la ojiva y el polígono es igual. Son Lo el que mismo. cambian son el diagrama y el histograma. Exacto. El polígono y la ojiva utilizan el mismo tipo de gráfico lineal. Lo que te va a cambiar es la información que vas a utilizar para el polígono y la información que vas a utilizar el diagrama. El circular ya sé. Y el histograma es el que usted estaba diciendo que lo podemos poner en 3D y ese. Exacto. Todos los pueden poner en 3D. Ok. ¿Ya? Ya ahí es de su imaginación, de su creatividad. Bueno, jóvenes, entonces, hasta el día de hoy está formulada esta actividad. El día de hoy se les activa en su plataforma la siguiente evidencia. Entonces, confírmenme si están viendo aquí la plataforma. ¿Sí ven? Sí, señora.
Bien, esta es la evidencia que se activa el día de hoy. Vamos a explicar la temática de esta evidencia y cómo la van a hacer. Ojo aquí lo que dice la evidencia. Diseñar y aplicar instrumentos de medición para estructurar las bases de datos con información primaria y secundaria de fuentes internas y externas de la organización. Aquí les coloco un enlace de YouTube, un video para que se apoyen. Aplicar el instrumento a mínimo, 10 personas mínimo, y los elementos que van a tener en cuenta para diseñar ese instrumento de recolección de información. Entonces, para nosotros poder desarrollar esta evidencia debemos ver cuáles son esos instrumentos de recolección de información. Díganme ustedes cuáles son los instrumentos de recolección de información que identifican normalmente. Por encuesta, señor. La encuesta es un instrumento de recolección de información. ¿Qué otro instrumento identifican por allí? Sin miedo, no importa que se equivoquen. La gráfica podría ser. La gráfica es cuando ya recolecté la información y la estoy graficando. Pero ¿cómo recolecto yo esa información? ¿A través de qué instrumento? Profe, utilizando todas las bases de datos que actualmente se encuentran. Exacto, yo consulto las bases de datos, pero ¿cómo armo yo las bases de datos? ¿Cómo alimento yo? Con encuestas, Con información. con encuestas. Con encuestas, con entrevista, con observación directa, ¿verdad? Entonces vamos a ver los diferentes instrumentos de recolección de información que me van a permitir alimentar las bases de datos o elaborar una base de datos. Porque yo la base de datos la alimento, pero tengo que recolectar la información a través de cualquiera de los instrumentos de recolección de información. ¿Y cuáles son esos instrumentos de recolección de información? La entrevista es un instrumento de recolección de información, ¿verdad? Entonces veamos la entrevista. Cuando nosotros hablamos de entrevistas, generalmente nos remitimos a las entrevistas de trabajo, pero las entrevistas laborales o de trabajo o de selección de personal no generalmente se utilizan para eso. También podemos utilizarla para recolectar información sobre algo que nosotros queramos saber de nuestros clientes o de nuestros clientes internos o de nuestros proveedores, dependiendo de la información que se esté recolectando en la empresa. La entrevista generalmente se hace cara a cara, es decir, frente a frente. Tengo un listado de preguntas o un esquema que me permite saber a mí cuáles son las preguntas claves que debo hacerle al entrevistado para recolectar la información que necesito. Entonces, el primer instrumento de recolección de información que se utiliza o que podemos utilizar es la entrevista. Podemos tener un cuestionario preestablecido o hacerla simplemente de manera espontánea. Ya depende del tipo de entrevista que se esté elaborando, si es estructurada o no estructurada. Estructurada cuando ya tengo un esquema de preguntas elaborados y pactado con el entrevistado para que él conozca el tema que se le va a estar preguntando y esté preparado a dar las respuestas sobre esas preguntas. Y espontáneo cuando las preguntas surgen en el momento en que se va dando la entrevista. La entrevista es un instrumento de recolección de información más que todo cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque me permite a mí visualizar la expresión de la persona, cómo se comporta. Profe, ¿te está moviendo la diapositiva? No, mija. Ya me había asustado y decía, pero estoy perdida. La entrevista me permite a mí tener una percepción
real, en tiempo real, del comportamiento de esa persona, de ese individuo. Yo puedo ver su postura, su forma de expresión, su forma de hablar, su tono de voz, sus ademanes. Entonces, la entrevista generalmente es un tipo de instrumento de recolección de información que se utiliza para recolectar información cualitativa, ¿verdad? O sea que los datos que quieren son como las acciones que tiene como la persona al momento de hablar y esas cosas. Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar vendedores para mi empresa, ¿verdad? Yo necesito que ese vendedor sea una persona dinámica, activa, con fluidez verbal, con buena presentación. Al momento de yo hacer la entrevista, voy a tener en cuenta que las personas que estén accediendo al cargo o a las entrevistas reúnan esos requisitos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro primer instrumento de recolección de información. Vamos con el segundo. Este es muy importante, sobre todo en el área de mercadeo. Se llama grupo focal. El grupo focal generalmente es una técnica de recolección de información donde yo voy a reunir una serie de expertos sobre un tema específico y les voy a trasladar un cuestionario de preguntas o una batería de preguntas sobre ese tema específico que se está investigando, y ellos me van a dar su opinión, sus percepciones o sus consideraciones o recomendaciones sobre ese tema específico. Estos grupos focales son muy seleccionados, de mínimo 5 integrantes, máximo 8 integrantes. Debe haber una persona moderadora dentro de la sesión de grupo focal y un relator que se encargue de estar tomando apuntes. Generalmente, cuando una empresa, por ejemplo, va a sacar un producto nuevo al mercado y quiere hacer una prueba de mercado para medir la aceptación de un producto, puede utilizar estas sesiones de grupo focal. Por ejemplo, si voy a sacar un juguete nuevo para niños de 0, por decir algo, de 6 a 12 años, ¿verdad? Voy a reunir un grupo de 8 máximo niños entre esas edades, les voy a dar a probar el producto, ellos lo van a manipular, van a jugar, y va a haber unas personas encargadas de tomar, un relator y un moderador encargados de tomar los apuntes sobre las percepciones de esos niños frente al producto, frente al servicio, ¿ok? Entonces, cuando voy a hacer pruebas de productos o pruebas de mercado, puedo utilizar el grupo focal como instrumento para recolectar la información. ¿Por qué? Porque puedo grabarla a través de video, de audio, puedo darle preguntas a través de un cuestionario a esas personas expertas frente al producto, frente al servicio. ¿Listo? Entonces, segundo instrumento de recolección de información, grupo focal. Ojo, que cada instrumento yo lo podría aplicar de manera general, pero cada instrumento tiene como el objetivo específico a lo que lo puedo aplicar. Se especializa en algo específicamente, dependiendo de lo que yo quiera buscar en la información que esté trabajando, ¿ok? El otro instrumento de recolección de información que podemos utilizar es la observación, ¿verdad? La observación generalmente la aplican las empresas utilizando listas de chequeo. Estas listas de chequeo me permiten a mí establecer unos parámetros sobre lo que debo observar para medir la efectividad, por ejemplo, de una campaña publicitaria, de una estrategia de mercadeo, en estantes, en público, etc. Entonces yo tengo mi lista de chequeo y voy observando si cumple o no cumple, si reúne requisitos o no reúne requisitos sobre lo que yo tengo establecido. Eso se llama observación estructurada. ¿Por qué observación estructurada? Porque tengo una lista de chequeo que me está diciendo qué debo observar para saber y recolectar la información. Pero también hay una observación no estructurada, por decir algo. Un ejemplo hipotético.
se cae un compañero de trabajo dentro de su puesto de trabajo. Entonces se comienza a reunir información sobre el hecho ocurrido. Todos observaron, es algo que se dio espontáneamente, comienzan a tomar una bitácora o apuntes sobre lo que sucedió, cómo se cayó, por qué se cayó, si fue culpa del empleado, si fue culpa de la empresa, quién tiene, etcétera. Entonces se dan hechos espontáneos que ameritan la observación directa. Entonces, ¿ya van cuántos instrumentos de observación? Varios. ¿Cuántos? Tres, profe. He nombrado 3. ¿Cuáles son esos 3? Entrevista, grupo focal y la observación. La entrevista, el grupo focal y la observación. Correcto. Hay el instrumento que es el más utilizado, que es la encuesta. La encuesta utiliza el cuestionario como instrumento para recolectar la información. Es importante que al momento de elaborar el cuestionario para aplicar una encuesta, yo tenga en cuenta qué tipo de preguntas voy a formular en ese cuestionario. Porque dependiendo de las preguntas que vaya a formular, al momento de recolectar la información, el proceso de armar esa base de datos, el proceso de tabular esa información, lo puedo hacer más fácil o más difícil o más complejo. ¿Cómo así? Si yo formulo preguntas cerradas como las que les estoy proyectando en este momento en un cuestionario de encuesta, dicotómicas, que es, por ejemplo, ¿usted toma café? ¿Sí o no? La persona solo tiene 2 opciones de respuesta. O le hago la opción tricotómica. ¿Usted toma café? ¿Sí? ¿No? Y a veces 3 opciones de respuesta. De opción múltiple, le doy más de 3 opciones de respuesta. Y de escala nominal, donde ella puede expresar de 1 a 10 o de 1 a 5, siendo el 1 el más, la situación más deficiente y 10 la situación o la condición óptima. Entonces yo puedo formular preguntas que me van a facilitar el proceso de tabulación. Muy diferente es, por ejemplo, si yo formulo preguntas que tienen respuestas abiertas. ¿Qué opina usted de un producto específico? A 100 personas le hago esa pregunta. ¿Cuántas respuestas voy a tener diferentes? Díganme ustedes. Puede ser 50 o puede ser 100. Pueden ser 100 preguntas diferentes. 100 respuestas diferentes a la misma pregunta, ¿verdad? Y entonces al momento de dar la base de datos me toca digitar las 100 respuestas de las 100 personas que entrevisté. ¿Por qué decide usted trabajar en el SENA? Es una pregunta abierta, que tiene una respuesta abierta, donde cada aprendiz o cada persona me va a dar una respuesta diferente. Y el proceso de tabulación va a ser diferente para cada respuesta. Entonces, por eso, al momento de formular las preguntas, sean encuestas o sean entrevistas, ojo, sean encuestas o una entrevista, se prefiere utilizar preguntas con respuestas cerradas, como estas. ¿Listo? Que me permiten el proceso de tabulación más fácil. ¿Qué medio puedo utilizar para yo realizar una encuesta? Encuesta personal, encuesta telefónica, encuesta postal, encuesta por internet. Puedo realizar encuestas por formulario Google, por link, etc. Entonces yo puedo formular encuestas dependiendo del público o del mercado o del segmento o de las personas a las cuales vaya a dirigir la encuesta. Utilizo el medio más adecuado o convencional. Entonces estos son los 4 instrumentos de recolección de información que podemos utilizar para armar nuestra base de datos en el sistema de información de mercado, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud referente a estos 4 instrumentos? Sí, señor. Profe, en la actividad se tiene que escoger alguna de esas. Sí, ya les explico.
¿Qué me ibas a comentar tú, Nene? Señor, ¿me puede volver a explicar la segunda, que no la entendí muy bien? La segunda, ¿cuál fue? El público, está la entrevista, está la encuesta, está el grupo focal, sí, el grupo focal. El grupo focal. Bueno, el grupo focal es una técnica de recolección de información o de levantamiento de información, pero que se reúne a un grupo de personas. Tú no se la vas a, por ejemplo, yo una encuesta la aplico a 100 personas o a 50. No, el grupo focal, tú vas a reunir a 5, máximo 8 personas y le vas a hacer una serie de preguntas sobre un producto o sobre un tema específico que tú quieras saber, la percepción de esas personas. Generalmente se utilizan personas expertas sobre un tema específico. O cuando quiero lanzar un producto nuevo al mercado, selecciono unos clientes o mercado objetivo referente a ese producto. Yo les coloqué el caso de un juguete, ¿verdad? Un juguete que va dirigido a niños de 6 a 12 años. Pues, ¿quiénes lo van a utilizar? Los niños de 6 a 12 años. Y yo quiero saber si ese juguete va a tener buena aceptación dentro de ese segmento de mercado. Reúno a 5 o máximo 8 niños, les doy el producto a una sesión de juegos y voy grabando la utilización, el manejo, el uso del juguete de estos niños, ¿ya? Entonces el grupo focal se utiliza más que todo para conocer la percepción de un grupo de expertos frente a un producto o frente a un servicio o frente a un tema especializado y específico que se quiera conocer la opinión de esos expertos. ¿Listo? Sí, señor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra inquietud? Profe, para la actividad se debe escoger entrevista, encuesta, grupo focal o observación. Cualquiera de esos podemos escoger. Bueno, vamos a la actividad. La actividad que van a resolver es la evidencia 3.4. Miren que aquí es la última evidencia. ¿Sí la están observando en la guía de aprendizaje? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces dice la actividad: diseñar y aplicar un instrumento de medición para estructurar la base de datos con información primaria y secundaria, fuentes internas o externas de la organización. Se debe aplicar el instrumento a mínimo 10 personas. Aquí les coloco un video que ustedes pueden observar para que se apoyen. Entonces voy aquí a la plataforma. Dice, los elementos a tener en cuenta, déjenme le doy un poquito de zoom a estas letras. Aquí está. Los elementos a tener en cuenta son precios, gastos publicitarios, ventas, competencia, comportamiento del consumidor, tendencia de mercado, gasto de distribución, ¿verdad? Y vas a establecer el instrumento de recolección de información que van a implementar. Ahora, ¿cómo van a realizar esta evidencia? Se van a unir en equipos de trabajo de mínimo 2 personas, máximo 3 personas. ¿Está claro? Sí, señora. La evidencia la pueden realizar en equipos de trabajo. La puedes hacer individual o la puedes hacer en equipos de trabajo. Ojo, el envío de la evidencia es individual. Yo la hago en equipos de trabajo de A3, pero hago el envío individual, porque en la plataforma me debe reflejar que todos la enviaron. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Ustedes van a escoger el instrumento de recolección de información y a ese instrumento le van a formular mínimo 5 preguntas, máximo 8 preguntas. ¿Qué instrumentos deben aplicar como para que sea más fácil? La encuesta. Entonces, formulan un cuestionario de encuestas con preguntas cerradas, mínimo 5 preguntas, máximo 10 preguntas. ¿Ok?
¿Y a cuántas personas se le van a hacer a la que uno quiera? A mínimo 10. 10 personas. Mínimo Y 10 mínimo personas. 5 preguntas, profe. Mínimo 5 preguntas, máximo 10 preguntas. Para que Listo, profe. Profe, ¿eso es solamente pues, las cerradas son, como usted explicó, de sí o no, o tal vez solamente? Exactamente. ¿Y se le hace en un documento o toca hacerlo numérico o cómo? Vas a hacer un cuestionario de encuesta, donde vas a formular preguntas relacionadas al precio de un producto, a los gastos publicitarios de un producto o un servicio, a las ventas de un producto o un servicio, o al comportamiento del consumidor de un producto o un servicio, o a las tendencias del mercado. Estos son los componentes que deben tener esas preguntas. ¿Me hago entender? No es que le vas a preguntar de qué color son tus ojos. Eso no me interesa. Sí, profe, ya entendí. O sea, que ¿Ya? se le puede hacer en un documento Word montado en PDF y listo, con las respuestas. Con las respuestas no. Tú simplemente vas a formular el documento y a aplicarlo. O sea, profe, yo hago las preguntas. Y se lo aplicas a 10 personas. Y vas a buscar en Excel la respuesta de esas 10 personas. No entiendo esa parte, profe. A mí son 5 preguntas en las cuales tiene que tener precio, gastos publicitarios, o sea, lo que aparece ahí ya. Esas preguntas tienen que estar relacionadas con eso. Tienen Yo que ser a entiendo 10 esa parte, lo que yo no personas. entiendo es lo de Excel. O sea, profe, se hace un documento con las preguntas y respuestas de las 10 personas y después, ¿qué se hace? Bueno, tú vas a hacer las 10 preguntas, ¿verdad? Le haces el formulario de encuesta a las 10 personas, ¿verdad? Esas 10 personas te van a dar sus respuestas y cada formulario, porque si vas a tener 10 formularios de encuestas, ¿verdad? Sí. Y esos 10 formularios de encuesta vas a transcribirlos a Excel para armar tu base de datos. ¿Cómo lo vas a hacer? Como lo vemos aquí. Mira que esta es una respuesta de una persona, esta es una respuesta de otra persona, esta es una respuesta de otra persona. ¿Sí me hago entender? Entendí, señor. Es decir, que vamos a hacer el mismo procedimiento después de que hagamos la encuesta, hay que hacerlo en Excel y hacerlo como usted nos explicó, ¿así? Ah, sí. Ya les voy a mandar y a explicar una plantilla para que lo vean más claramente. Profe, se le monta a las dos, la de Excel y la del formulario. Clarincel Pérez Álvarez. Le montas el Excel y el Este formulario. es mi nombre, mami. El Excel y el formulario de encuesta. A ver si es este el que quiero. Ah, mami. Este colegio. Mira, por ejemplo, acá. Si están observando, colabórenme con el micrófono, porfa. Marceli, el micro. Marceli. Porfa, listo. Entonces, miren por ejemplo esta pregunta, este formulario de encuesta. Encuesta 1, encuesta 2, es decir, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. Y estas son las preguntas que le hicieron a esas personas. ¿Qué edad tenía usted? Entre 18 y 25, entre 25 y 26, y así fui tabulando. Acá el género, femenino, masculino, entonces lo que me respondió cada persona. El estrato a que pertenece, lo que me respondió cada persona. Así lo deben hacer ustedes. Intención de voto, seguro que va a votar, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que aplicar solamente a 10 personas, es decir, mínimo 10 encuestas. El que quiera aplicar más de 10 encuestas ya es su decisión. ¿Y cuántas preguntas? Mínimo 5, máximo 10 preguntas. ¿Ya? O sea, profe, toca hacerlo, ese es Pero esto es después que apliques las encuestas. Después que apliques las encuestas que vas a colocar en Excel o así igualito. Así igualito la puedes hacer. Yo les mando. O sea, que no es como la tabla de datos sin.
Amiga, hay que hacer también la tabla, hay que hacer todo. Pero, profe, usted me tiene confundida, porque o sea, está mostrando una cosa y toca hacer otra, pero no entiendo. Yo tampoco entiendo. Mira, Eso es para tabular y después vas a hacer la tabla para sacar los porcentajes. aquí solamente estás copiando las respuestas de las encuestas. No estás haciendo tabla. Ese es digamos, el formulario. El formulario. Eso es lo que yo me refiero. Formulario Google, si tú haces un formulario Google y las personas te responden el link del formulario Google, ya no tienes que hacer esta tabulación porque ya el formulario Google te hace la tabulación, ¿verdad? Y luego tú nada más tendrías que hacer estos que son las tablas de respuestas. ¿Ves? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para que no se vayan a enredar y no se confundan? Primero, hagan el formulario de encuesta y se lo aplican a las 10 personas. Listo. Hagan el formulario de encuesta, se lo aplican a las 10 personas y las respuestas de esas 10 personas las van consignando en un Excel. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Seguro? Les voy a mostrar otro ejemplo de tabulación más. Yo les voy a mandar un ejemplo para que se guíen. Espérense allí. Profe, ¿y se puede hacer una gráfica, así como la torta, digámoslo, como para, Claro, claro. para hacerla Es mejor? que obvio hay que hacerlo. Miren acá, por ejemplo, esta es la pregunta. Miren esta pregunta. Ustedes formulan máximo 10 preguntas. No les estoy pidiendo 100 preguntas. Les estoy pidiendo máximo 10 preguntas, ¿verdad? ¿En qué rango de edad se encuentra usted? Ustedes le dan los rangos de edad de 20 a 25, de 26 a 30, etcétera. Y ustedes van colocando aquí cuántas personas les responden. Van armando su tabla. Esta es la plantilla que les voy a dar para que sea más facilito para ustedes. Por ejemplo, aquí, ¿usted a qué género pertenece? ¿Femenino o masculino? Entonces cuentan cuántas personas le respondieron femenino, cuántas personas le respondieron masculino. Pero no me van a hacer preguntas como esta. Las preguntas que deben hacer son preguntas relacionadas con el sistema de información. Por ejemplo, si usted... ¿Qué producto van a trabajar? Ya eso lo deciden ustedes. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar jabón líquido para manos, entonces, ¿cada cuánto compra usted jabón líquido para manos? ¿Qué precios son los que generalmente usted paga de jabón líquido para manos? ¿Verdad? Preguntas relacionadas con los sistemas de información. ¿Cómo se enteró usted de esa marca de jabón líquido? ¿A través de qué plataforma? No sé. Preguntas que tengan que ver con los sistemas de información del mercado. ¿Listo? Mínimo 5, máximo 10. Lo que me interesa a mí es que diseñen el instrumento y lo apliquen. El otro miércoles vemos cómo van con la tabulación. ¿Ok? Sí, señora. Bueno. Sí, profesora. Ok, entonces, ojo, importante, lo hacen en mínimo equipos de a 2 personas, máximo 3. Diseñan el instrumento, una encuesta de 10 preguntas, máximo, mínimo 5. Lo aplican a 10 personas y tienen las respuestas allí para armar la base de datos. ¿Qué van a subir a la plataforma? El formulario de encuesta y la respuesta de las personas. Eso es lo que deben subir. ¿Listo? Bien, ahora más tardecito les mando estos ejemplos de tabulación. Este me parece que es como más facilito para ustedes, para que se guíen. ¿Oyeron? Les mando este ejemplo para que vean cómo pueden tabular y armar su base de datos. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces estén pendientes del WhatsApp. Ahorita que se genere la grabación, les mando la grabación
y en la base de datos con ejemplos. Profe, disculpe, la actividad esa que había que entregar hasta hoy, esa se le manda por correo. Por el LMS, no la subes. Ah, ya está ya ahí montada en el... Sí, está enviada. Igual si no la alcanzas a enviar hoy, mañana te va a dejar enviarlas. Solo que te va a salir la observación. Ya la tengo hecha. Bueno, súbela. Ya voy a buscar para dónde. Listo. Bueno, jóvenes, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en preguntarme por el WhatsApp, me mandan el pantallazo, me llaman. Si estoy disponible, enseguida les contesto. ¿Listo? Si no, me dejan el mensaje y yo les respondo. Sí, señora, gracias. Dios me la bendiga. Bueno, bendiciones. Cuídense mucho. Dime, hija. Tengo una duda con lo que hay que entregar hoy, que no entiendo. ¿Qué no entiendes de lo que hay que hacer hoy? Ahí aparecen cuadros, ¿cierto? Lo que usted estaba mostrando, que eso hay que hacerlo ahí nos muestra ahí nos muestran la fórmula. Solamente hay que hacerlo el cuadro y listo. Hay que hacer el cuadro y los 4 gráficos que aprendimos a hacer la clase anterior. Ok. Pero ahí en territorio no encuentro dónde subir esa actividad. Aquí mira evidencias. Aquí donde dice evidencia. Te debe salir práctica de Excel, tabulación de datos. Ah, ok. ¿Hay alguna otra inquietud? No, profe. Bueno, joven, entonces queda. Bueno, profe, chao. Dios la bendiga. Profe, las inquietudes salen es cuando uno ya está haciéndola. Bueno, me van preguntando para eso está el grupo de WhatsApp, para que me vayan preguntando lo que no entienden. O por el interno, vale la pena preguntarme por el grupo. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Que les vaya bien. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, que te vaya bien, hijo.